puedes hacer una pregunta personal al presidente de la República. Lo que le preguntaría sería que... Segundito. ¿Cómo haría usted para ir a todos los rincones de Colombia? ¿Usted qué haría para ayudar a las nuevas generaciones de meliponicultores de aquí de Colombia? Me gustaría preguntarle qué haría usted para seguir promocionando todos estos proyectos agropecuarios. ¿Qué le preguntaría? Es una pregunta muy complicada. Bueno, sí. A ver, ya voy a organizar la fiesta. Al presidente Santos. ¿Qué piensa o qué legado piensa dejarle él al que lo vaya a su sucesor? Si se siente satisfecho o no con lo que hizo. Como ganó el premio Nobel, ¿cierto? De paz, me gustaría preguntarle si eso ha hecho que él cambie un poco su forma de pensar y de actuar. ¿Qué haría usted para que en la historia no fuera recordado como un mal presidente? ¿Qué medidas ha tomado sobre los últimos atentados que se han presentado en la ciudad de Barranquilla? Muy buenas noches y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por Facebook. Ante todo, mis disculpas, porque estábamos previstos a tener este intercambio hoy a las 12 del día, pero me tocó posponerlo porque tuve que ir a una misa de un familiar que se murió. Pero aquí estamos con José Daniel, listos a responder las preguntas. La gente me pregunta ¿por qué hace esto? La respuesta es muy sencilla. Parte del arte de gobernar es rendición de cuentas, contarle a la gente lo que se ha hecho. Y tal vez ahí hemos fallado un poco. No hemos contado lo suficiente lo que hemos hecho y también lo que nos falta por hacer. Y eso es una parte importante de comunicarse con la gente y creo que este ejercicio es bueno para todos. Adelante, José Daniel. Presidente, sí, pero primero recordémosle a nuestros seguidores que pueden enviarnos todas sus preguntas con el hashtag Santos en Facebook Live. Santos en Facebook Live, así que anímense y bienvenidos y pregunten que aquí tenemos al presidente para resolver todas las inquietudes. Presidente, le cuento, esta semana salimos a la calle y le contamos a la gente que íbamos a tener esto con usted, que usted iba a hacer una transmisión para responder todas las inquietudes. Les preguntamos, ¿usted qué quisiera preguntarle al presidente Santos? Y muchos nos contestaron si usted se sentía satisfecho con lo que ha hecho hasta hoy como presidente. ¿Qué tiene usted para decirles? Pues sí y no. Sí, nos sentimos muy satisfechos, no solamente yo como persona, como presidente, sino el equipo de gobierno. Este es un equipo con lo que hemos logrado en estos 7 años y medio en materia de lucha contra la pobreza, en materia de infraestructura, en materia de vivienda, en materia de salud. Por ejemplo, prometimos que íbamos a desaparecer el famoso carrusel de la muerte, se desapareció y todos los colombianos están siendo atendidos por el sistema. Pero también hay una tremenda frustración porque no pudimos hacer más. Siempre se puede hacer más. En materia de salud, por ejemplo, el tipo de atenciones, la calidad de las atenciones nos falta mucho. En términos de educación logramos la gratuidad, pero todavía hay una gran deserción escolar. O sea, sí hay una gran satisfacción, pero por otro lado hay una frustración de no haber podido hacer más. Presidente, Valentina Gómez le pregunta, ¿cómo es gobernar cuando los expresidentes se meten en todos los asuntos de interés nacional? Arrancamos fuerte. Muy buena pregunta de Valentina, y la verdad es que pues, es más difícil gobernar cuando los expresidentes quieren aferrarse al poder que tuvieron en un momento dado. Eso dificulta la gobernabilidad. Ojalá no sucediera, pero es parte de la realidad política y hay que aguantárselos. Daniela Mesa Fernández, ¿qué cree fue lo más difícil, pero desde lo personal, no en proyectos, sino de cómo se siente? ¿Y qué fue lo más satisfactorio? Saludos, señor, de tal vez una futura presidenta. Pues yo le diría, piénselo mucho. Pero este puesto está lleno de emociones y de frustraciones.
Momentos emocionantes, por supuesto, el premio Nobel. Ese es un momento muy emocionante porque ese es un reconocimiento no al presidente, al país entero. Un momento emocionante cuando entregamos la última arma para que se destruyera las FARC. Las FARC dejaron de existir. Un momento emocionante cuando una mamá lo abraza y le dice: gracias, presidente, porque mi hijo está estudiando en la mejor universidad, yo nunca me imaginé. O cuando otra mamá le dice a uno: gracias por la vivienda gratis. Momentos de frustraciones muchísimos. Cuando, por ejemplo, una mamá le dice: presidente, mi hijo se fue a defender la democracia y lo mataron. Le toca a uno abrazar a esa mamá que su hijo soldado o policía murió en la guerra, murió en el campo defendiendo al resto de los colombianos. Momentos difíciles cuando las mamás, las papás le dicen a uno que su hijo está desaparecido, o que no tienen empleo, o que no tienen cómo vivir dignamente en un techo propio, que si les damos una casa. Entonces son también una combinación de momentos difíciles, pero momentos también muy satisfactorios. Seguro que sí. Presidente Manuel Ruiz, ¿por qué no ha impulsado la educación gratuita, sobre todo para educación superior? La educación gratuita la impulsamos en materia de educación. Comenzamos, como decía García Márquez, desde la cuna, y por eso pusimos en marcha ese programa de 0 a Siempre para atender a los niños y niñas más vulnerables desde el momento en que nacen hasta el momento en que van al colegio. Decretamos la gratuidad total para todos los colegios públicos del grado 0 al grado 11. Y en materia de acceso a la educación superior, aumentamos el porcentaje. Cuando llegamos al gobierno, 37 de cada 100 bachilleres accedían a la educación superior, hoy 51, y espero que al terminar el gobierno en 6 meses sean 57. ¿Por qué no hay gratuidad total en la educación superior? Por falta de recursos, porque no tenemos los recursos suficientes para poder dar ese paso. Espero que cuando sigamos nuestro desarrollo podamos dar ese paso. Perfecto. Jesús Pérez, ¿qué va a pasar con el programa Serpi lo Paga ahora que usted termina su mandato? Yo espero que continúe. Ha habido una crítica de las universidades públicas, que por qué no le damos más pilos a las universidades públicas. Vamos a hacer eso, pero es un programa maravilloso que genera equidad. Cuando uno ve esos muchachos, esas muchachas estudiando en las mejores universidades, cuando uno ve a sus mamás y a sus papás orgullosísimos de estos muchachos, se da cuenta que este es un programa que realmente vale la pena. Camilo Prieto, ¿cuál ha sido su mayor acierto y su mayor error? Pues yo pienso que dentro de los aciertos está haber logrado el acuerdo de paz con las FARC para entregarle al país un país sin FARC. Nuestros hijos van a vivir sin esta guerra con las FARC. Pero frustraciones muchísimas y errores muchísimos hemos cometido, de todo tipo. Yo podía hacerle una lista muy larga de los errores y también de otros aciertos en materia de lucha contra la pobreza, en materia de medio ambiente, en materia de salud. Tal vez el error más grande que hemos cometido tiene que ver con no haber podido hacer más por la seguridad ciudadana, o no haber logrado una reforma integral a la justicia. Bueno, presidente, se sigue conectando la gente. Ángela Estrada, Patricia, Luis Eduardo Vergel. Presidente, ¿qué va a pasar con el ELN? Con el ELN la situación es bastante clara. Le hemos dicho al ELN, ellos están diciendo todavía que quieren sentarse a negociar la paz, y les decimos sí, y nosotros estamos también muy interesados en negociar la paz, pero les exigimos un mínimo de coherencia, porque dicen por un lado que están listos a negociar la paz, pero por otro lado las acciones que hacen
van en la vía contraria. Cuando veamos ese mínimo de coherencia, ahí estaremos sentados negociando la paz, que ojalá se logre y se logre pronto, porque eso es lo que el país necesita. Paola Giraldo Silva, ¿su gobierno tuvo algún logro en materia de medio ambiente? Muchísimo. Primero, creamos el Ministerio de Medio Ambiente. Segundo, aumentamos las áreas protegidas como nunca antes. Las recibimos en 13 millones de hectáreas, las vamos a entregar en más de 30 millones de hectáreas. Delimitamos los páramos, que son esos ecosistemas, esas fábricas de agua que están en nuestras montañas, muy importantes para preservar el medio ambiente. Y tenemos ya una política muy establecida. Promovimos los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Fuimos muy partícipes en la cumbre de París para combatir el cambio climático y tenemos una política muy importante para cuidar nuestra biodiversidad, que es nuestra mayor riqueza sin lugar a dudas. Nos escribe presidente Tor 2373, presidente Santos, ¿por qué no ha podido con la corrupción? Hemos venido combatiendo la corrupción con todo vigor, con toda contundencia. Al comienzo del gobierno aprobamos el Estatuto Anticorrupción, tal vez el más draconiano que se haya aprobado en la historia reciente de Colombia. Hemos obligado a todos los funcionarios a publicar los contratos del gobierno nacional para que todos los ciudadanos puedan ver dónde se invierte hasta el último peso del gobierno nacional, cómo van esos contratos, con quién se hicieron, en qué condiciones. Pusimos en marcha esa institución que se llama Colombia Compra Eficiente para que ahí se centralicen buena parte de las compras del gobierno central. Nos ha faltado mucho hacer más en las regiones, en los departamentos, en los municipios, pero se acabó de aprobar una ley muy importante que obliga a los alcaldes y a los gobernadores a tener pliegos tipo, para que no manipulen las licitaciones y se presente solamente uno o dos proponentes. Nos falta muchísimo, pero las herramientas que les hemos dado a las entidades de control son las que les está permitiendo luchar con efectividad contra la corrupción, y todo esto que estamos viendo no es que haya más corrupción, sino que se está destapando una corrupción que ahí estaba, pero estaba escondida. Lu Quintero, presidente, ¿cuál ha sido el mayor aporte de su gobierno en materia cultural? Yo diría que las bibliotecas que hemos construido a lo largo y ancho del país es un aporte muy importante. Hemos logrado que los niños comiencen a leer más. Eso para mí era un objetivo importantísimo. A mí, mi mamá me enseñó a mí a leer, le cogí ese amor a los libros y yo quiero que todos los niños de Colombia tengan ese amor por los libros y poco a poco lo estamos logrando. En la parte cultural también hemos hecho un gran esfuerzo para, por ejemplo, el cine. El cine en Colombia ya se está volviendo algo importante, están viniendo inclusive las grandes productoras a filmar en Colombia. En materia cultural hemos hecho mucho, hemos duplicado, más que duplicado el presupuesto para la cultura, y la cultura es algo muy, muy importante para el país. ¿De qué libro se acuerda cuando era niño, presidente? Me acuerdo de un libro que me regaló mi papá que se llamaba Corazón. Más o menos. No, era una historia de un niño maravillosa, de las dudas que tienen los niños cuando están muy chiquitos, cuando están creciendo. Un libro muy inspirador. Presidente, Angélica Ramírez, Jesús Galvis, ¿qué se está haciendo por las víctimas de las FARC y qué pasó con ese dinero de las FARC? A ver, las víctimas en general, pues este es el país que más ha atendido a las víctimas de un conflicto. Hicimos aprobar la ley de víctimas y restitución de tierras. Ahí hemos reparado ya más de 700.000 víctimas de las FARC y otras víctimas, no solamente de las FARC. Nos faltan muchísimas víctimas todavía por reparar, pero este proceso de paz puso
a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, sus derechos a la justicia, su derecho a la reparación, su derecho a la verdad, su derecho a la no repetición. Eso es algo que el mundo entero está señalando como único. Ningún otro proceso de paz había colocado a las víctimas en una situación tan importante para atenderlas, y vamos a tener que seguir atendiéndolas durante mucho tiempo porque hay muchísimas víctimas. Ya están registradas hoy más de 8 millones de víctimas. Mire, presidente, ahora que usted dice víctimas, el sábado pasado estuvimos acompañándolo en Granada, Antioquia, entregando títulos a las víctimas justamente del conflicto, y hacíamos lo mismo. Bueno, ¿qué quisiera preguntarle al presidente? Y ellos me encomendaron la tarea de preguntarle a usted qué va a seguir haciendo por impulsar, por seguir promoviendo los proyectos productivos, el agro, el campo. Nos falta muchísimo camino por recorrer. Llevamos, por ejemplo, 300.000 hectáreas restituidas a aquellos campesinos que fueron desplazados por la violencia, que se fueron a vivir a los tugurios de las ciudades, que están retornando a su tierra y están retornando con un título, con un proyecto productivo y reasumiendo una vida digna, un ingreso digno para que tengan con qué darle de comer a sus hijos. Eso es parte de esta construcción de paz. Eso no se puede hacer para todo el mundo de la noche a la mañana. Eso se va haciendo poco a poco. La parte de los títulos requiere un trámite en los juzgados, eso es demorado, pero hemos avanzado muchísimo y tenemos que seguir avanzando. Presidente, María Antonia Cárdenas, ¿cuántos países nos han quitado la visa en su gobierno? No, en mi gobierno es todo lo contrario. 69 países nos han dado la oportunidad de entrar sin visa. Es decir, nos han eximido. Nos han eximido de la visa, y eso es bien importante porque ya podemos llegar a la mayoría de los aeropuertos del mundo con el pasaporte colombiano, y en lugar de que nos raqueteen, nos reciben con los brazos abiertos, y uno puede ser orgulloso en cualquier aeropuerto de entrar como colombiano. Eso es muy importante. Presidente Santos, ¿por qué en pleno siglo XXI aún hay pueblos que están sin acueducto? Pregunta Daniel Prieto Salamanca. Pues Daniel tiene razón, no debería haber ni un solo pueblo sin acueducto, sin agua potable. Hemos hecho también un gran esfuerzo. Más de 6.3 millones de colombianos y colombianas tienen hoy agua potable que hace 7 años no tenían acceso a agua potable. Y más de 7 millones tienen acceso a alcantarillado que antes no tenían. Todavía nos queda un porcentaje, no muy grande, pero un porcentaje por atender, y tenemos que seguir dando este servicio porque todo el mundo debería tener acceso a agua potable. ¿Por qué no cierra fronteras definitivamente con Venezuela, presidente? Usted se ha dado cuenta que usted hace un trino sobre el tema y a la gente le interesa mucho saber sobre esto. Es un tema muy complicado. Es tal vez el problema más serio que tenemos nosotros en este momento, esa migración de venezolanos hacia Colombia, que tenemos que atenderlo con generosidad, porque son hermanos nuestros venezolanos que están sufriendo, que ellos nos dieron a nosotros cabida, nos abrieron las puertas, los corazones en un momento dado que los colombianos tuvimos problemas o que mucha gente se fue en busca de mejor vida o huyendo de la violencia. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación de controlar y de administrar eso en forma ordenada. Por eso las medidas que hemos tomado de categorizar a los venezolanos que ya están aquí y de exigir un mínimo de documentación para los que están entrando cada día, pues eso nos permite cierto control, cierto orden, pero también ser generosos. Bueno, presidente, ya son más de 1.100 personas en vivo que nos acompañan en este momento. Los invitamos a seguir enviando sus preguntas con el hashtag Santos en Facebook Live. Presidente, Fernando Muñoz, ¿qué se siente que su reforma tributaria haya sido un desastre que nos tiene en crisis económica?
Eso dicen los opositores, pero no ha sido ningún desastre, todo lo contrario, era algo necesario. Yo hubiera perfectamente podido evitar esa reforma tributaria, endeudar más al país y seguir tan tranquilo, pero eso hubiese sido irresponsable. Yo estoy acostumbrado, y creo que es lo responsable, a hacer lo que es correcto, no lo que es popular. Si no hubiésemos aprobado esa reforma tributaria, la economía estaría en una grave crisis. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los organismos internacionales, todos los analistas internacionales. Colombia hizo lo correcto en el momento que le correspondía, y sí, a veces tiene que tomar medidas impopulares cuando se trata de gobernar. Carlos Lasprilla, presidente, ¿usted en algún momento de su juventud se imaginó que iba a ser presidente 2 veces y además Nobel? La verdad no, nunca me imaginé. Pues imagínese, si uno ni siquiera tenía esa aspiración. Mucha gente dice que yo desde chiquito quería ser presidente, eso no es cierto, y mucho menos que iba a ser Nobel de Paz. Dios me dio esa oportunidad, la he querido aprovechar al máximo, me he esforzado, he hecho mi trabajo con verdadera pasión, con verdadero entusiasmo, ha sido duro, y el Nobel de Paz pues llegó como un regalo del cielo. Es algo que me compromete aún más a mí y al país para seguir construyendo paz. Y esta semana nos preguntaban en la calle, ay, pregúntele que si ha cambiado la vida del Nobel. ¿Qué tanto ha cambiado? Pues no ha cambiado mucho, pero sí tiene uno como una responsabilidad adicional. Y me llaman de todas partes del mundo a preguntarme que yo qué opino sobre tal tema, que yo por qué no voy y les hablo de tal experiencia. Y sé que después de que sea presidente, ese aspecto de haber sido Nobel de Paz va a pesar mucho en mi vida post-gobierno. Hay varias preguntas en este sentido. Luz, Elena, Julián, ¿de dónde saca fortaleza para enfrentar difamaciones e insultos hacia usted y su familia en las redes sociales? Saco fortaleza primero de estar convencido de estar haciendo lo que es correcto. Yo quiero siempre tratar de dormir tranquilo habiendo hecho lo correcto, estar uno en paz con uno mismo. Por otro lado, yo medito, hago mucho ejercicio, eso para el estrés, y con la familia nos fortalecemos todos, porque la familia es lo más importante que uno tiene en la vida. Seguro. Y ellos sufren mucho, yo tengo un cuero mucho más grueso, y les digo que tranquilos, que esto pasa, que esto es parte del juego de la política, y que si uno está haciendo lo correcto, uno tiene que seguir adelante. Rubén Zuluaga, presidente, solo quiero que me explique con más detalle qué significa la palabra equidad, la cual usted usa en todas sus propagandas y discursos. Gracias. Cierto, equidad es tener un país con menos diferencias, con menos brechas entre los ricos y los pobres, entre las regiones más ricas y las regiones más pobres. O sea, que haya más igualdad. Equidad equivale a igualdad. Y eso es algo que este país necesita. Hicimos todo lo posible por disminuir el número de pobres. Hemos sido exitosos en lograr sacar de la pobreza a más de 5 millones de colombianos, y hemos logrado también reducir la pobreza extrema a la mitad. Según los organismos internacionales como la CEPAL, Colombia ha sido tal vez el país más exitoso en estos últimos 7 años en la lucha contra la pobreza y contra las desigualdades de toda América Latina, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que nos falta muchísimo camino por recorrer. El 28% de los colombianos sigue estando en la pobreza, y la mitad, así sea la mitad, el 8% de los colombianos están en pobreza extrema. Para un país tan rico, porque Colombia es un país rico, eso es demasiado. Desde México le escribe Kimberly K. León Uribe. Ella está preparando su tesis sobre Colombia y allá le dicen que se enfoque en narcotráfico y guerrilla. Pero
comenta ella sabe que Colombia es mucho más. La pregunta para ustedes, ¿cuáles son los mayores problemas que enfrenta hoy Colombia, presidente? Pues yo le diría a Kimberly que puede hacer referencia al narcotráfico y la guerrilla. El narcotráfico sigue siendo un problema, sin duda alguna, un problema serio, pero que Colombia ha logrado vencer los grandes carteles y que ese poderío de las mafias del narcotráfico que tenían doblegada la democracia colombiana, ya eso no existe. Y que la guerrilla también es un capítulo que pasamos, que las FARC dejaron de existir. Estamos intentando esa negociación con el ELN. Eso como historia. Y eso nos va a permitir dedicarnos a arreglar problemas que antes habíamos tenido olvidados. Por ejemplo, la educación. Llevamos 4 años con la educación ocupando el primer puesto en nuestro presupuesto. La educación es ahora gratuita. Estamos ahora dedicados a proteger el medio ambiente. Antes la guerra lo que hacía era deteriorar y realmente vulnerar el medio ambiente. Estamos dedicados a promover la investigación, la inversión extranjera que se ha duplicado, a promover la tecnología, que estamos afortunadamente avanzando mucho. Tenemos conectados todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha y hemos repartido computadores para que los niños más pobres tengan el mismo acceso a la tecnología que tienen los niños ricos en Bogotá, en Medellín o en Miami o en Nueva York. O sea que Colombia, gracias a que ahora tenemos paz, podemos hacer muchísimas más cosas que antes no podíamos. Y ni que hablar del agro, la cantidad, los millones de hectáreas que ahora vamos a poner a producir que antes simplemente no se podía porque no había acceso a esas zonas del país porque estaban en guerra. Bueno, seguimos recibiendo más preguntas. Le agradecemos a la gente que se está conectando. Les recordamos #Santos en Facebook Live. Seguimos recibiendo preguntas acá con el presidente Juan Manuel Santos. Presidente, Robin Salgado, señor Juan Manuel Santos, ¿le puede explicar al país qué pasó con el Galeón San José? El Galeón San José lo descubrimos, sabemos dónde está y tenemos una asociación público-privada con la persona que nos dio las coordenadas de dónde estaba para extraer ese patrimonio de los colombianos. Eso está en proceso, yo creo que muy pronto se va a dar a conocer los términos de esa alianza público-privada para rescatar ese patrimonio tan importante para los colombianos. Ese es el tesoro más grande que se ha descubierto, dicen los historiadores, en toda la humanidad. Le pregunta, presidente Margarita, lo he escuchado mucho hablar de la inversión en educación, pero ¿por qué la calidad no mejora? No, la calidad sí ha mejorado, y ha mejorado muchísimo, afortunadamente. Todas las pruebas que hemos hecho en los últimos años, las pruebas PISA, que es la forma de medir la calidad de la educación con estándares internacionales, y las pruebas SABER, que son las que tenemos nosotros aquí en Colombia, y unas pruebas adicionales que hemos puesto en este gobierno para medir la calidad. En todas esas pruebas hemos visto una tendencia hacia arriba, o sea, la calidad está subiendo, nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero por ejemplo, la jornada única, que es una condición necesaria para tener una mejor calidad en la educación. Comenzamos la política de jornada única en el año 2015, vamos a entregar al final del gobierno cerca de 26.000, 27.000 aulas adicionales que nos va a permitir aumentar el número de niños que van a jornada única, es decir, más horas de colegio, a un 20-25%, y eso va a mejorar todavía más la calidad. O sea que hay mucho camino por recorrer, pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Le pregunta, presidente, Janet Bastidas, ¿por qué la justicia es tan frágil en Colombia, donde los victimarios tienen muchas garantías? Pues los victimarios y todos los colombianos deben tener garantías como cualquier ciudadano, pero también deben tener castigos cuando son culpables de cualquier crimen. La justicia cojea, pero
generalmente llega. Tenemos problemas en la justicia, es cierto, se demora muchísimo y hay necesidad de una gran reforma a la justicia que yo tengo que confesar que no logramos hacer aprobada en el Congreso, pero yo creo que el próximo gobierno sí lo va a lograr porque ya el país está consciente de la necesidad de tener una justicia mucho más ágil, más efectiva, más rápida y más cercana al ciudadano. Diego Sandoval, presidente, ¿qué ha pasado con el turismo de extranjeros en Colombia? El turismo se ha disparado. Cuando llegamos al gobierno teníamos más o menos 1.2 millones de visitantes extranjeros. El año pasado, las últimas cifras nos dicen que llegaron más de 6,5 millones, y eso que apenas comienza, porque este país tiene unos atractivos turísticos espectaculares. En todas las publicaciones internacionales especializadas dicen Colombia se está volviendo un destino favorito de muchos extranjeros, y eso es muy bueno porque es una industria que genera empleo, un empleo bien remunerado, es una industria sin chimeneas, o sea, no contamina. Todos los países del mundo están compitiendo por atraer el turismo, de manera que ahí hay un aspecto muy positivo en materia de futuro para Colombia. Gabriela Murcia, no soy fanático de usted, si acaso le creo que han bajado las muertes, pero la inseguridad está terrible. ¿No le está faltando mano dura? Sí hay inseguridad, los indicadores en general han mejorado y siguen mejorando, no así en algunos delitos, los hurtos, los robos de celulares, y efectivamente ahí tenemos que ser mucho más efectivos y más eficientes. Eso es una corresponsabilidad con los alcaldes, ese es un desafío permanente en cualquier ciudad del mundo, en cualquier país del mundo. La seguridad siempre tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno y por eso hemos avanzado, pero efectivamente sabemos que hay ciertas ciudades donde el hurto, los robos se han crecido y estamos poniendo en marcha políticas para poder controlar ese fenómeno. Oscar Suárez, ¿la paz sí va a llegar a Colombia algún día? La paz está llegando a Colombia, ya hay paz con las FARC, que era el grupo más poderoso, más importante que tenía América Latina, un grupo guerrillero, y en eso creo que no hay ninguna duda. Vivimos el país, el año más tranquilo el año pasado que habíamos vivido en muchísimos años, en décadas. Tuvimos las Navidades y el Año Nuevo más tranquilo que hemos tenido en muchísimo tiempo. Por supuesto que todavía tenemos desafíos, está todavía el ELN, hay algunas disidencias, eso es normal cuando termina una guerra que duró 54 años, y por eso tenemos que concentrar la acción de nuestra fuerza pública, de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra fuerza aérea y nuestra policía para combatir esas expresiones de violencia que todavía quedan. Nicolás Ortiz le pregunta, ese cuento de los pilos es para que la plata se la lleven las universidades públicas. ¿Por qué las puso por encima, las universidades privadas, perdón? ¿Por qué las puso por encima de las públicas? No las pusimos por encima de las públicas. Lo que pasa es que los pilos podían escoger y pueden escoger a qué universidad quieren ir. Si quieren ir a una universidad privada o a una universidad pública. Y han escogido en su mayoría las universidades privadas. Ahora, estamos corrigiendo eso poniendo unas cuotas, que no más de X% vaya a las universidades privadas para darle más recursos a las universidades públicas, pero eso no fue que nosotros escogiéramos, fueron los pilos los que escogieron las universidades privadas. Le pregunta Jonathan, en 6 meses se va y no se dio cuenta que todo está carísimo y que la plata no alcanza para vivir. Pues mire, la inflación afortunadamente la hemos venido bajando, se nos subió porque se cayó el precio del petróleo y eso generó una devaluación que encareció muchísimo, sobre todo todos los productos importados. Vino el fenómeno del Niño, que fue el peor, el más duro fenómeno que hemos vivido en los últimos tiempos. Eso afectó las cosechas, subieron los precios, pero ya
tenemos nuevamente la inflación controlada y en eso podemos estar tranquilos porque este año va a ser un buen año para la inflación y simultáneamente estamos creciendo mucho más de lo que hubiéramos podido crecer si no hubiéramos manejado esa crisis como la manejamos, y este año vamos a tener un crecimiento más alto que el año pasado, lo cual va a generar más recursos y más posibilidades de atender las necesidades para los colombianos. Diana Rivera, ¿a qué se va a enfocar en los últimos 6 meses, presidente? A tratar de terminar muchísimas de las cosas que todavía nos quedan por finalizar. Vamos a seguir entregando viviendas gratis, vamos a seguir entregando viviendas en general. Hemos construido 1,5 millones de viviendas, vamos a ver si logramos construir unas 100.000 más. Vamos a seguir promoviendo la calidad de la educación, vamos a seguir empujando la infraestructura, las vías terciarias, por ejemplo, que son tan importantes para los campesinos. Estamos ya en marcha con un programa muy ambicioso. Las grandes autopistas que hemos venido construyendo, hemos construido más autopistas, más dobles calzadas de lo que se ha construido en toda la historia de Colombia, pero todavía nos faltan muchas autopistas por construir, puentes, viaductos. En los aeropuertos hemos intervenido y construido 51 aeropuertos. Ayer mismo inauguramos el aeropuerto en Quibdó, un aeropuerto que quedó hermosísimo, que para esa ciudad va a ser maravillosa, para ese departamento que ha sufrido tanto. Muy próximamente vamos a inaugurar el aeropuerto en Leticia, otro gran aeropuerto que le va a dar a toda esa región del país mejor acceso en materia de turismo y de transporte en general. En fin, hay todavía muchísimas cosas por hacer y nos va a faltar tiempo. Roberto Gómez, aparte de las casas gratis, ¿qué otros programas hay? Aparte de casas gratis, están los programas de subsidios. Por ejemplo, los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos o los que ganan entre 2 y 4 salarios, cada uno tiene un programa especial en donde el Estado, el gobierno, termina pagando un porcentaje muy importante de la casa que va a comprar. ¿A través de qué? De subsidios en la cuota inicial o a través de subsidios en las tasas de interés. Por eso hemos logrado construir más de 1.500.000 casas, la mitad, un poquito menos de la mitad, con subsidios del gobierno. ¿Qué hará usted para que en la historia no sea recordado como un mal presidente?, le pregunta Nicolás Ortiz. Pues hacer estos programas como los que estamos haciendo, contarle a la gente lo que hemos hecho. Y creo que cuando la gente entienda lo que hemos logrado en estos 7 años y medio, frente a lo que se había logrado en el pasado, lo que ha cambiado el país. Hoy el país es un país mucho mejor de lo que teníamos hace 8 años. No es sino que hagan un poco de memoria. Acuérdense lo que era este país hace 8 años. Alguien me preguntaba cuántos países nos han quitado las visas. Colombia era una especie de país paria, estábamos en todas las listas negras, estábamos en plena guerra con las FARC, no teníamos inversión extranjera, no teníamos ese grado de inversión que hoy tenemos y que hoy nos hemos convertido en un sitio muy atractivo para la inversión, para el turismo. No teníamos estas carreteras, no teníamos, acuérdense lo que era el aeropuerto El Dorado, por ejemplo, hace 8 años, y lo que es el aeropuerto El Dorado hoy. O sea, tenemos un país mucho mejor, nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero cuando uno se da cuenta de lo que hemos avanzado, pues yo lo que quiero es que no solamente nos demos cuenta los del gobierno, sino el resto de los colombianos, para que la respuesta a esa pregunta sea que fue un presidente que hizo mucho por Colombia. Se nos está acabando el tiempo, leamos la última. Diego Felipe Gómez, cuando deje la presidencia, ¿qué es lo primero que quiere hacer? ¿Qué va a hacer usted cuando se vaya de la presidencia? Hay una feliz coincidencia, y yo lo he dicho ya en varias ocasiones, que apenas salga yo de la presidencia, habrá nacido hace un par de meses mi primera nieta. Entonces estoy muy ilusionado de ir a consentir
a mi primera nieta, que se va a llamar Celeste. Entonces voy a ser un abuelo muy feliz. Seguro. Bueno, presidente, todo por hoy. Bueno, ¿Cómo se sintió? Me sentí muy bien y muchas gracias. Y me parece Vamos a seguir maravilloso. haciéndolo, presidente. Lo vamos a seguir haciendo y créame que lo que quiero es que los colombianos entiendan y se enteren de lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido tratando de hacer. Hemos cometido errores, sin duda alguna, hemos tenido obstáculos, hemos cometido muchas equivocaciones, pero este país lo hemos logrado encauzar en una dirección muy positiva y hoy tenemos un país mucho mejor del que teníamos hace 7 años y medio. Presidente, gracias y a ustedes por habernos acompañado en este Facebook Live. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.